Bueno, gente, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase. Vamos a usar un poquitito hoy el software en TINA. En el problema con un archivo, ahí lo envié y también para que lo puedan descargar, porque inclusive yo lo probé, intenté hacer la descarga y también me dice que tiene virus, así que es un tema del Google Drive, que bueno, no puede, será que no puede contener archivos ejecutables. En todo caso, después veo si preparo un archivo único, ISO, así cada uno lo baja, lo descomprime y ya lo puede ejecutar sin problemas. Pero bueno, ya quedó ahí del año pasado y no toqué nada de lo que son los software. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta de la clase pasada antes de arrancar? Bueno. ¿Qué me pregunta por Telegram? ¿Qué cosa por Telegram? Era un archivo solo que tenía un problema. Por eso lo envié por WhatsApp. Bueno, ¿estás en el grupo de WhatsApp, Lucas? Todos supuestamente acceden a la aula virtual y ahí está el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Si alguno no está, me lo hace saber, o por mail y yo lo agrego, o bueno. Okay. Bueno, voy a apagar la cámara y vamos a arrancar con la clase, ¿ok? Y así ya la pongo a grabar. Bueno, entonces arrancamos con la segunda clase, que tiene que ver con la continuación de los temas que estábamos viendo, sobre semiconductores. ¿Sí? En particular vimos la clase pasada solamente el diodo semiconductor, o el diodo de silicio, o el diodo rectificador, ¿sí? Cuya aplicación fundamental era los circuitos de rectificadores de corriente alterna a corriente continua. Pero no es el único elemento que existe, digamos, ¿no? Vamos a ver en este año algunos elementos más, pero este es el como que dio el puntapié inicial para la fabricación de los semiconductores que vinieron después. Bueno, vamos a ver algunos diodos especiales o diferentes, como el diodo Zener, los diodos optoelectrónicos, los diodos Varicap. Dentro de lo que son los optoelectrónicos podemos encontrar el LED y el fotodiodo. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Bueno, el primero que vamos a ver es el diodo Zener, que tiene la particularidad de trabajar en la zona de polarización inversa del diodo, en esta, que como ustedes pueden ver, ¿sí? Cuando el diodo es polarizado en inversa, ¿sí? Como se ve aquí en la figura, ¿sí? Digamos, el positivo estaría conectado al borne negativo y el borne negativo estaría conectado al borne positivo. Esa sería la polarización inversa. Vemos que hay una pequeña circulación de corriente por el semiconductor y es muy pequeña esa corriente. Voy a volver a una página anterior, a ver dónde estaba.
por acá, ¿sí? Que fíjense que si la corriente directa, esta, o forward, la promedio, puede estar en el orden de 1 ampere, ¿sí? O sea, 1.000.000 de microamperes, 1.000.000 de microamperes, la corriente inversa está en el orden de los 5 microamperes. Entonces, imagínense el orden, ¿no? O sea, que esto sería 5 por 10 a la menos 6 micro. 5 por 10 a la menos 6, no sé por qué se me hizo una 1, ampere, ¿sí? Entonces, esto sería 1.000.000 de microamperes y estos serían 5 microamperes. Esta corriente, frente a esta corriente máxima que puede circular por el diodo, es insignificante. Entonces, el gráfico lo que muestra, voy a volver al gráfico, ¿sí? O la curva lo que muestra es que hay una pequeña circulación acá, pero esto es en el orden de los 5 microamperes. Obviamente depende del diodo, ¿no? Pero es una corriente muy pequeña. Si tendría que dibujar a escala la zona de polarización inversa y la zona de polarización directa, esto estaría pegado a la línea, indicando que no hay casi circulación de corriente. Pero si aumento la tensión de polarización inversa, así, si aumento la tensión de polarización inversa, supongamos que uso una fuente de tensión variable, va a llegar un momento en que la corriente crece de golpe, y la tensión se mantiene constante. Esto es lo que pasa acá. Tengo una muy baja corriente, sería esta la corriente, acá este cachetito, y cuando la tensión sigue aumentando, porque acá la tensión se hace negativa, ¿no? Vamos a poner acá, esto es una tensión negativa. La tensión entre ánodo y cátodo es negativa, ¿sí? Reitero, aumento la tensión, ¿sí? Va a llegar un momento en que la corriente aumenta abruptamente, de golpe, ¿sí? Esa corriente, si aumenta de golpe, puede producir el daño irreparable del semiconductor. Pero bueno, de algo malo podemos sacar algo bueno, porque si yo puedo limitar la corriente de alguna manera para que ese semiconductor no se rompa, podría conseguir algo que es muy interesante, digamos, ¿no? Tener algo que mantenga la tensión constante en un rango determinado de corriente, ¿sí? En todo este rango de corriente, que va entre IZ mínimo e IZ máximo, podemos decir que el diodo mantiene la tensión constante entre sus bordes. Obviamente que si mueve mucho más para abajo, ¿sí? Ya no va a haber regulación y el diodo se puede destruir. Y si la tensión, perdón, la corriente está por debajo de IZ mínima, sería esta corriente, no, digamos, aquí tendría una pequeña pendiente y la tensión no sería constante, ¿sí? Corremos riesgo de que el diodo no conduzca y la corriente, digamos, no termine haciendo que la tensión sea constante entre sus bordes. Entonces podemos aprovechar esta particularidad del diodo de juntura para construir un diodo diferente, que es el diodo Zener, que trabaja en la zona de polarización inversa. El símbolo electrónico es como el diodo, nada más que tiene una Z, ¿sí? Tiene una Z de... El diodo normal era un diodo que estaba dibujado así, y este le agregamos esas dos rayitas para que parezca una Z. El circuito que aparece a la derecha es un circuito básico, elemental, ¿sí? Que funciona como regulador de tensión. Es decir, que si hacemos circular por el diodo Zener una corriente que esté comprendida entre esta IZ mínima y esta IZ máxima, la tensión en bornes del diodo se mantiene constante. Esto quiere decir que si por algún motivo la tensión de la fuente aumenta por encima de un valor o disminuye por encima de valor, la tensión en el diodo Zener va a permanecer constante y el resto va a caer en la resistencia que está colocada en serie. De esa manera podemos mantener la tensión constante en la carga.
Bueno, entre los casos posibles que se pueden plantear para el análisis circuital de este circuito electrónico, pueden ser considerar la fuente de tensión y la resistencia R fijas, y variar la resistencia de carga para ver cómo regula, dejar la tensión fija y hacer solamente la RL variable, o hacer la tensión variable y la R dejarla fija. ¿Sí? Entonces podemos considerar varios escenarios posibles para ver cómo es que este circuito regula la tensión entre sus bornes. Eso lo van a hacer en la práctica, van a calcular el Zener para mantener la tensión constante entre sus bornes. ¿Por qué aclaramos que tenemos una fuente de tensión variable acá? ¿Sí? Una fuente de tensión variable. Esto es raro de tener, ¿sí? Es raro de tener. No, es medio difícil que uno tenga una tensión constante que varíe constantemente. Pero esto que aparece acá puede ser el resultado de un circuito de rectificación. Lo que está indicando la batería, que es una fuente de tensión continua. Entonces, que esta fuente puede venir de un circuito anterior, por ejemplo, de este. ¿Sí? De este. O sí, de este. Vamos a suponer este. De un puente rectificador. Acá tenemos la tensión continua. ¿Sí? Pero obviamente ustedes entenderán que si hay una fluctuación en la tensión de entrada, se produce una fluctuación de la tensión de salida. Es decir, cualquier cambio en la tensión acá implica un cambio acá. Entonces ahí consideramos que la fuente de tensión continua varíe. ¿Y cómo se produce un cambio de tensión acá? Bueno, se puede producir un cambio de tensión acá si este circuito está conectado, supongamos, al circuito secundario del transformador. Si se produce un aumento de la tensión B2, se produce un aumento de la tensión en bornes del puente rectificador y se produce un aumento de la tensión continua. Si baja la tensión B1, baja la tensión B2, baja la tensión que entra al puente, baja la tensión que sale del puente rectificador. Pero lo que yo necesito es que en mi carga la tensión permanezca constante. Entonces, en ese caso, voy a utilizar reguladores de tensión. Entonces, entiendan que esto que está acá puede ser el resultado de tener un transformador, un puente, y ahí a continuación vendría la carga. Este es el circuito que debía armar yo, ¿para qué? Para mantener la tensión constante entre los bornes de mi carga. Datos del diodo Zener. Si yo tengo que comprar un diodo Zener, ¿por qué lo voy a comprar? ¿Por qué características, por qué parámetros lo voy a comprar? Bueno, por la tensión de Zener, que es la tensión que mantiene constante entre sus bornes, y por la disipación de potencia, que va a ser el producto de la tensión de Zener por la corriente de Zener. Hay ecuaciones que permiten diseñar los circuitos de regulación, y estas que aparecen acá son dos ecuaciones que se pueden usar cuando uno quiere diseñar un circuito, ¿sí? Son aproximaciones. Dice que la corriente mínima y la corriente máxima, ¿sí?, son una proporción de una la corriente de carga máxima y otra la corriente de Zener máxima. ¿Sí? Pero son reglas de diseño. No, acá en ingeniería eléctrica ustedes no van a diseñar un circuito de regulación, sino que lo van a calcular y van a tomar estas fórmulas como aproximaciones, sin tanta justificación, porque bueno, el diseño de un circuito electrónico se lo dejamos a los electrónicos, no a los electricistas, pero ustedes tienen que comprender, saber, resolver un circuito electrónico que incluya obviamente semiconductores, que además de resistores, capacitores, inductores, empiecen a resolver circuitos que tengan diodos Zener, diodos LED y ese tipo de cuestiones que son nuevas para ustedes.
La idea es que vayan incorporando conceptos nuevos de la electrónica e incorporarlos a su bagaje de conocimiento. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando uno hace el diseño es el consumo de potencia o el régimen de potencia. Si bien este tema lo vamos a ver en detalle en Electrónica 2, es muy importante saber que la temperatura ambiente le juega en contra a la máxima potencia que puede desarrollar un semiconductor. Esto quiere decir que si la temperatura ambiente aumenta, ¿sí?, la cantidad de potencia disponible baja. Es decir, se produce lo que se llama una desclasificación del semiconductor. Si tiene que trabajar por encima de la temperatura ambiente, por ejemplo, esto podría ser así, supongamos. 20 grados centígrados. Si estoy a 20 grados centígrados, supongamos, la potencia se mantiene más o menos constante. Pero a medida que aumenta la temperatura, supongamos voy por acá, la disipación de potencia que podría tener es menos. ¿Y esto importa? Sí, importa, porque si tengo menos corriente o menos potencia, esto influye en el funcionamiento de mi dispositivo. Así que si aumenta la temperatura, puede llegar a pasar que el diodo deje de regular. Bueno, acá hay una curva, acá hay una curva más abajo, esta, que figura esa gráfica ahí, ¿sí?, de la potencia en función de la temperatura. Más o menos a temperatura ambiente, que son 100, 80, 60, 40, 20, y más o menos, ¿sí?, 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados la potencia es 1 watt. Si yo quiero trabajar a 100 grados centígrados, voy a tener 0,5 watts. No voy a tener 1 watt disponible. Esto implica que se produce una degradación del semiconductor, una desclasificación. Bueno, acá puede encontrar unos datos de una tabla, ¿sí?, que tiene que ver con la potencia, con las temperaturas de las junturas. En el caso de la temperatura de la juntura puede llegar hasta los 175 grados. La temperatura de almacenamiento del semiconductor está entre los menos 65 y los 175 grados, así que lo pueden llevar a la Antártida, que no tienen problema, o a circuitos muy cálidos, por lo menos para tenerlo en el almacén de repuestos. ¿Sí? Aquí está la resistencia térmica, estos temas los veremos el año que viene. Bueno, y acá tiene una serie de tipos de diodos Zener, y lo que aparece acá es la tensión que regula entre sus bornas. ¿Sí? 3,3, 3,6, 3,9, 4,3, 5,1, 6,8, 9,1, 10, 11, 12. Hay otro tipo de diodo, dependerá de... Bueno, esta tabla hay hasta 20, ¿sí? Hasta 20. Y acá están las características, ¿sí?, las características eléctricas de ese diodo Zener, que están resumidas acá. Por ejemplo, para el 1N 4539, la potencia 1 watt, la tensión 9,1, la corriente de Zener 28 mA, la corriente de codo 0,5 mA y la corriente máxima 100 mA. La corriente está de codo, es esta que estaba por acá. Este codito de acá. No recuerdo cómo se... Creo que codo en inglés era KNEE, si no recuerdo. Si mal no recuerdo. Bueno. Vamos a un diodo que está muy en boga, porque hoy actualmente casi todas las luminarias son a LED.
que es el diodo emisor de luz. De ahí el nombre diodo, ¿sí? Es un diodo emisor de luz. Bueno, el ojo tiene la posibilidad de ver y distinguir ciertos colores. Eso tiene que ver con la longitud de onda de la emisión de esa energía. Un diodo LED básicamente es un diodo que cuando es atravesado por una corriente libera fotones, ¿sí? Y hay diferentes tipos de LED que tienen que ver con el color o la longitud de onda, ¿sí? Entonces podemos tener diodos de tipo rojo, verde, amarillo o ámbar, anaranjado, ¿sí? Pero sigue siendo un diodo, funciona con corriente continua, ¿sí? Funciona con corriente continua. Funciona con corriente continua, es decir, que no hay diodo que funcione bueno, ¿podría funcionar un diodo en corriente alterna? A ver, les tiro la pregunta. ¿A ustedes qué les parece? Y puede ser que se rompa en un momento y listo. Y deja pasar la corriente igual. Si lo conecto con la corriente alterna, ¿no? No, en corriente alterna, el diodo funciona polarizándose en directa cuando tiene la onda, digamos, positiva y en inverso lo tiene negativa. Lo que se podría dañar es por un aumento drástico del voltaje o la corriente. ¿Alguna opinión más? Que sea diferente, ¿no? Habría que tener en cuenta también si la tensión cuando es el lado negativo, digamos, cuando queda en inversa, es mayor a la tensión de Zener, ¿o no? Correcto, sí. Profe, yo creo que sí, funcionaría, pero sería un rectificador de media onda, estaría como titilando, llamémoslo, pero no nos daríamos cuenta. O sea, dejaría pasar el semiciclo positivo, el negativo no, si está en directa. Sí, sería como una lámpara incandescente, digamos. Vos tampoco ves en una lámpara incandescente que se apaga, digamos, al ciclo de la frecuencia de la onda. Digamos, si yo le aplico una tensión alterna, digamos, un generador de tensión alterna al diodo LED, hay varias cosas de los que dijeron que está bien. Digamos, si yo le aplico esto, obviamente el diodo sigue siendo un diodo rectificador, así que va a dejar pasar medio ciclo de la señal, que va a conducir solamente en un ciclo. ¿Está bien? El tema es cuánto vale esta tensión, porque también es cierto lo que dijeron, que cuando se somete a tensión inversa, por ahí esa tensión supera la tensión de Zener que tiene este diodo LED y se destruye por polarizarlo en inverso. ¿Okay? O sea que la respuesta es sí, se puede conectar a una tensión alterna dependiendo también de cuánto valga la tensión. No lo puedo conectar a 220 en directo porque se quema a los 10 milisegundos, o sea, en media onda, ¿sí? Pero se puede conectar a tensiones bajas de tensión alterna, puede circular corriente por él, habría que limitar la corriente de alguna manera y habría que limitar la tensión de pico inverso, que se llama, así cuando el diodo está sometido a la tensión inversa o la tensión de Zener para que no se rompa. Bueno, ¿alguna duda con el diodo LED? Vamos a ver que estas lámparas que tenemos, que vienen, están plagadas, digamos, el país de lámparas chinas, malísimas, berretas, ¿sí? Provocan un fenómeno en la red eléctrica que es algo no deseado, que son los armónicos, ¿sí? Pero bueno, vamos a estudiarlo cuando veamos ahora con el TINA y hagamos un análisis de cómo funcionan los diodos semiconductores, o los diodos en general, ¿sí? Sí, a ver, una consulta. Sí. Puede ser. Sí. La longitud de onda que emite el LED,
Más o menos, ¿con qué parámetros lo puedo yo regular eso? ¿Es con la corriente? ¿Lo haría? No, es que se diseña para tal, digamos, se diseña para Claro. esa longitud de onda. Digamos, vos tenés, digamos, el espectro visible, vos tenés un espectro que podés ver y un Sí, espectro entre que el no podés ver. infrarrojo y el ultravioleta. Claro, exacto. Entonces, vos ahí ubicás, digamos, vos fíjate que la longitud de onda cambia, digamos, acá tenemos la típica, 700, 565, 590, 630, pero básicamente depende del tipo de color que vos tengas. ¿Está bien? Y esa es la longitud de onda que va a emitir, por la cual vos lo vas a poder ver. Y vas a ver otros LED que las cuales no las ves, que pueden ser, por ejemplo, no sé, los de los controles remotos. Vos no ves algo que está, luz que está saliendo por ese diodo, digamos, ¿no? Porque en la parte del frente del control remoto vos podés ver que está ahí el LED, o tiene algo que lo cubre, lo recubre, pero nunca la ves la luz porque tiene una longitud de onda que no la permite ver el ojo. Sí. Y después está el fotodiodo, que sería como la inversa, digamos, porque acá pueden ver que la flechita sale, ¿sí? Y aquí la flechita entra. Ese diodo conduce cuando recibe luz, básicamente. Es decir, si recibe luz, va a tener una superficie que puede estar expuesta a luz, y entonces la luz es básicamente energía. Esa energía mueve los electrones, los va cambiando de su capa de valencia y se produce la circulación de corriente. Es decir, que hay un fenómeno térmico, o a través de la luz, por el cual se produce la conducción del semiconductor. El fotodiodo se usa en el caso del receptor, digamos. Esto podría ser el emisor, ¿sí? Y esto podría ser el receptor. Entonces podría armar un circuito que emita esto, una onda, y esto emite una onda y esto recibe una onda. Profe, sería lo mismo la fotocélula, cuando recibe luz se prenden las lámparas, por ejemplo. Creo que la fotocélula lo que cambia es la resistencia eléctrica. Depende, no sé cómo es la foto, capaz que cambia un contacto, no sé, depende. Sí, pero el principio es básicamente el mismo. Creo que cambia la resistencia eléctrica, creo. Tendría que fijar a ver si es un componente eléctrico o electrónico. Ah, ok. La fotocélula normalmente que se usa para encender y apagar las luces debiera ser hasta suponente mecánico o eléctrico, o por ahí toma energía. Si toma energía, digamos, si el circuito toma energía, eso puede ser un elemento electrónico. Eso habría que ver el circuito para ver cómo es. Y si no toma energía, puede ser un tema de que vos variás la resistencia eléctrica, depende de dónde lo uses. Si es el que usás para tu casa, ese está conectado a la tensión eléctrica y lo que hace es cerrar un contacto cuando incide luz. Ajá. Pero puede tener un circuito electrónico. Puede ser que sea con fotodiodo. Me parece raro, pero me parece más del lado de lo que se llama un LDR, un resistor que cambia su resistencia eléctrica cuando incide la luz. Me parece usando un semiconductor. Pregunta, ¿un dispositivo de arco interno, de detección de arco interno en media? Me O sea, mataste. básicamente lo que mide es un flash de luz cuando se produce el arco y obviamente tuvo un equipamiento electrónico para Claro. traducirlo. No lo conozco, no conozco. O sea, no, la verdad que no. Ahí me mataste porque no lo sé. No sé qué elementos semiconductores utilizará para poder censar ese arco. Puede ser que sea, obviamente tiene que ser un elemento de tipo fotodiodo o tipo fototransistor,
que también permite la conducción, pero hay que ver qué es lo que necesitas ver cuando vos lo medís, qué estás midiendo. Estás midiendo digamos, la producción del arco, el flash de luz, la intensidad luminosa. Ah, la intensidad de luz. Ah, ok, la intensidad de luz. Claro. Tendría que ser algún elemento que cambie su característica con la intensidad de luz. No que conduzca solamente, que cambie su característica. Por ejemplo, lo que yo te explicaba recién, un LDR. Un LDR cambia la resistencia eléctrica en función de la luz que recibe. Y va a haber una curva. Entonces, a través de esa curva, vos podés saber qué intensidad de luz tenés. Suponete que cambie así. Que cambie así. ¿Ok? ¿Sí? Que esto sea la resistencia eléctrica y esto sea la incidencia de la luz. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando aumenta la incidencia de la luz, baja la resistencia. Entonces vos, a través de la medición de la resistencia, podés saber cuánta luz hay. Pero tendrías que saber cómo es la curva del dispositivo. Ok. Esa curva debería estar grabada en el circuito electrónico para que la replique. Y bueno, en función de la resistencia que mida, vos podés saber qué incidencia de luz hubo. Sí. Uno de los desafíos más grandes que tiene la electrónica es poder diseñar los circuitos para realizar mediciones. Mediciones de señales que no se puedan medir con un instrumento común. Si todo lo pudiera medir con el tester, ya está, estaría todo resuelto, pero no, hay un montón de señales que existen en la naturaleza y que se dan en los dispositivos eléctricos y electrónicos, que hace falta todo un desarrollo del elemento sensor o captor, y ese elemento básicamente va a estar basado en electrónica, que es lo que me permite a mí hoy medir casi todo. Imagínense que ustedes hoy con el celular se miden la presión, se miden un montón de variables biológicas, por así decirlo, que antes era impensada, digamos, ¿no? O sea que la electrónica te permite a vos un montón de cuestiones o de resolver un montón de cuestiones que antes se hacían con otro tipo de dispositivos. Entonces decía que el desafío de la electrónica es poder encontrar un elemento que pueda censar algo que es muy difícil de censar. ¿Por qué lo quiero medir? ¿Por qué lo quiero medir? Y porque lo quiero controlar, si no, no lo mediría. Esto es uno de los conceptos básicos que siempre tiramos en control, ¿no? Si yo quiero controlar algo, lo tengo que medir. Y a veces el desafío más grande es poder medir algo que es inmedible, que es de muy baja señal, que no lo puede captar un instrumento, entonces hay que generarle pasos de amplificación para que yo lo pueda procesar. ¿Sí? Yo puedo agarrar una taza, pero no puedo agarrar con la mano un granito de azúcar. Necesitaría otra cosa para poder agarrar un granito de azúcar. ¿Sí? Si mi mano está preparada para la taza de café, no para agarrar con los dedos el granito de azúcar. ¿Sí? Cuando la señal esa es muy chiquitita, necesito de circuitería aparte que me permita magnificar esa señal, es decir, hacer del granito de azúcar un terrón de azúcar, entonces yo lo puedo agarrar, lo puedo manipular, lo puedo procesar. Bueno, para pasar del granito de azúcar chiquitito al terrón de azúcar, necesito en el medio lo que se llama un amplificador, que eso va a ser tema de la unidad que sigue. Bueno, aprovechando la particularidad que tiene el diodo, ¿sí? De que tiene un efecto capacitivo cuando se lo prioriza en directa o en inversa, podemos armar lo que se llaman circuitos tanques, circuitos de frecuencia de resonancia variable, que se usan normalmente para las radios de AM o las radios de FM. ¿Sí? Obviamente que si yo tengo acá un inductor y tengo acá un capacitor cuya capacidad varía en función de la tensión que yo le aplico, puedo hacer que este circuito, que es un circuito LC, resuene a una frecuencia diferente porque cambia el valor del capacitor.
Y un circuito muy utilizado en la industria eléctrica y electrónica son los optoacopladores. ¿Sí? Circuitos que me permiten, pensé que había puesto alguna imagen, ¿no? No. Aislar eléctricamente un circuito de otro circuito. Una especie de transformador electrónico. El transformador, yo tengo acá el circuito primario y el circuito secundario, pero no hay una relación directa, o sea, no hay una relación o un vínculo eléctrico entre el primario y el secundario, son dos circuitos independientes. Lo que lo vincula es el campo magnético. En este caso, en el optoacoplador, tenemos un circuito de este lado y un circuito de este lado. Pero ninguna tensión del secundario pasa al primario y ninguna corriente del primario pasa al secundario. Es decir, que es un circuito aislado electrónicamente. Se lo conoce como optoacoplador y permite, más que nada, la protección del circuito de carga. Es decir, que si yo pongo en cortocircuito mi carga, mi fuente no se tiene por qué dañar. Los optoacopladores se utilizan en todos los circuitos electrónicos que conectan señales de campo, como pueden ser pulsadores, pilotos, contactores, señales de carrera, todo ese tipo de señales eléctricas, cuando tienen que conectarse a un circuito electrónico, lo hacen a través de un circuito optoacoplador. Que si yo, por ejemplo, en vez de poner 24 volts de corriente continua, pongo 220 volts de corriente alterna, obviamente se destruye el optoacoplador, pero el circuito principal de mi electrónica no sufre ningún tipo de daño. Seguramente ahí en el campus virtual hay unas hojas de datos que podrán espiar o podrán ver. A ver si puedo ver. Bueno, fíjense, este es un módulo de 4 relés para lo que es una placa que se llama Arduino, que es una placa electrónica programable, que tiene acá, ahí, ese bichito de 4 patitas, ¿sí? Es un optoacoplador, ¿sí? Tiene un optoacoplador para conectar, digamos, las diferentes cargas. Entonces, esto es lo que separa la señal electrónica de la señal eléctrica. Entonces, si se produce un daño aguas abajo, digamos, de la parte sensible de mi dispositivo, yo puedo protegerlo. Aquí tenemos el bichito, puede ser de 2 patas o de 4 patas, ¿sí? Dependiendo del tipo de optoacoplador. Tenemos estos también, pero acá tenemos un diodo, un fotodiodo, ¿sí? Y acá un fototransistor, esto lo vamos a ver después. Y esta es la forma que tiene el optoacoplador, ¿sí? Es una especie de esto, no sé qué forma tiene. Pero bueno, ahí tiene el haz emisor de luz, el LED infrarrojo, y de este lado el fototransistor. Ustedes pasan el dedo por ahí y el transistor cambia de estado, ¿sí? En este caso pasan de la no conducción a la conducción. Es decir, funcionaría como una llave, una llave eléctrica, una llave electrónica. Bueno, acá se puede ver un circuito, por ejemplo, eléctrico-electrónico, que tiene acá un circuito de corriente continua, fíjense, una pila, una resistencia limitadora y un diodo en directa y un diodo en inversa. El diodo que está en directa
es el diodo LED. Ahora después vamos a ver para qué función cumple este diodo en inversa. Y de este lado tengo la parte de potencia, la parte de la carga. Acá tengo los 220 volt. Entonces lo que permite esto es conmutar la carga con una señal débil. O sea, obviamente de este lado a mí me conviene trabajar con 5 volt y no con 220 volt. Entonces trabajo con una tensión súper, recontra, súper segura. ¿Sí? No tengo que meter la mano en los 220 para encender o apagar la carga que va a estar del lado de los 220 volt. Entonces permite optoacoplar la carga a mi circuito electrónico de muy baja potencia, ¿sí? Con el fin de proteger al circuito electrónico o proteger las personas que están de este lado. Bueno, hoy decíamos que los pilotos normales, estos pilotos que se usan en los tableros, ¿sí? Piloto rojo, piloto amarillo, piloto verde, piloto verde para indicar el on, piloto rojo para indicar el off, piloto amarillo para indicar la falla normalmente, ¿sí? Se pueden conectar directamente a 220 volt. Tengo una conexión en serie de los diodos, conduce este, cuando la corriente circula así, y encienden estos cuando la corriente circula así. ¿Bien? La función de la R y de la C, obviamente, es limitar la corriente, por un lado, y básicamente limitar la caída de tensión. Porque si acá tengo 220 volt, y cada LED anda, supongamos, con... acá tengo 220. Acá tengo 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, son 3, 6 volt. Y el resto, ¿dónde va a caer? Y bueno, en la R y en el capacitor. Con la R limito la corriente y con el capacitor limito la tensión para que no se desarrolle tanta energía solamente en el resistor y disipe muchísima energía en forma de calor. Entonces, porque si no, el piloto va a ser una lámpara incandescente. Va a dar luz y también va a dar mucho calor. Cuando uno compra estos dispositivos, normalmente intenta que solamente den luz y no den calor. ¿Sí? Antiguamente, los ojos de buey eran pilotos, o sea, lámparas incandescentes. Hoy por hoy son todos LED. Los pilotos que van en los tableros son todos del tipo LED. Es decir, que puedo tener una aplicación de los diodos LED, supongamos, en los pilotos luminosos. Podemos tener un LED también en lo que son los portafusibles, los que van a encontrar también en los tableros. Fíjense, si hacemos un zoom, que acá tiene una R. ¿Se ve la R ahí? ¿Sí? Bueno, tiene una R y un diodo LED. Lo que hace el LED es encenderse cuando el fusible se quema. Obviamente que si la corriente viene por acá normalmente, y esta corriente derrite el fusible, ahora la corriente viene por acá, y el LED enciende. Es decir, que ese será un portafusible con detección de fusible quemado. No sé si los conocen, no sé si los vieron, no sé si todos trabajan en industria eléctrica. Yo soy electrónico, pero bueno, trabajo mucho con la parte eléctrica. ¿Sí? Diodo de rueda libre, si ustedes compran un relé, por ejemplo, normalmente esos relés vienen con un diodo de protección, vienen incorporado un diodo de protección, acá. ¿Sí?
compran un relé, vienen con un relé de protección. Eso es para circuitos en los cuales ustedes van a usar la conexión de una corriente continua a la bobina de un relé. ¿Sí? Si yo le aplico acá una tensión continua a la bobina del relé, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese inductor va a almacenar energía. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. El problema es cuando yo desconecto la batería, ¿sí? Cuando yo le saco la alimentación, ¿sí? Le saco la alimentación con una llave que coloco acá. ¿Sí? Cuando cierro la llave, el relé se energiza, los contactos cambian de estado y el inductor, digamos, almacena energía eléctrica. El problema es cuando yo abro esa llave. ¿Qué hace la energía almacenada en el inductor? ¿Qué hace? Bueno, lo que hace es cuando yo lo conecto y devolver esa energía. Entonces, habría energía que estaría, ¿sí?, volviendo a la fuente de alimentación, y eso podría ser peligroso. Entonces, ¿qué hace? Se coloca un diodo de protección, un diodo que se llama de rueda libre, donde la energía va a recircular a través del inductor y no lo va a hacer a través de la fuente. Ese diodo protege no al relé, sino que protege a la fuente de alimentación que se coloca para alimentar el relé. Podemos usar el diodo también, por ejemplo, para evitar la inversión de polaridad, debido a que el diodo conduce en un solo sentido. Es decir, que si ustedes tienen una tensión, una carga con positivo y negativo de alimentación de corriente continua, y le ponen positivo y negativo, la corriente conduce sin problema. Pero si invierten la polaridad por error, o sea que le ponen el negativo acá y el positivo acá, este diodo va a hacer que no circule corriente. Entonces, mi carga no va a estar energizada. Es decir, que las aplicaciones de los semiconductores son varias, y podemos seguir, y podemos seguir, y podemos seguir, y podemos nunca terminar. ¿Sí? Pero bueno, es decir que cada vez se utilizan más debido a sus características de funcionamiento. Tienen algunas contras que ahora vamos a empezar a ver, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? O sea, si los beneficios son importantes, bueno, a veces me tendré que bancar esas cositas que son propias, son inherentes a los semiconductores. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? No, ninguna por ahora. Bueno. Vamos a ir a la máquina que tengo con Windows. Acá estamos. Y les voy a presentar algunos software que vamos a usar, que los tienen disponibles en el Google Drive. El primero que les voy a presentar, no sé si alguno conoce, el software Cadecimu. ¿Alguno que lo conoce? Sí, sí, lo he usado. Bueno, para aquellos que no lo usaron nunca, se los dejo en el aula, perdón, en el Google Drive. Tiene una contraseña que es, no sé si era 4692, a ver. No. 4692. 4962, profe. 4962, ok. Era algo por el estilo. Bueno. Ahí está, gracias. ¿Por qué lo muestro este circuito? Porque en este contexto de pandemia, esta versión, la versión 3 de este software, incorporó controladores lógicos programables, que son
estos relés programables y estos PLC S7200 que nosotros lo vemos en electrónica 2. ¿Sí? Entonces, debido al contexto actual de pandemia, a veces resulta interesante tener un software que permita simular un PLC en particular. Pero bueno, no es el objetivo ver estos elementos ahora. ¿Sí? Ya esto. Bueno, este software permite simular muchos circuitos eléctricos. Podemos poner, por ejemplo, aquí un pulsador normalmente abierto. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom. ¿Sí? E inclusive tiene los números, ¿sí? La codificación que se usa normalmente para los circuitos eléctricos. Podemos poner también un piloto, por ejemplo, un elemento de señalización, ¿sí? Acá, por ejemplo, piloto luminoso, que se indica con la letra H. Podemos conectar la barra de potencial. Acá tenemos para cable de fase, cable de neutro, cable de tierra, cable de positivo. Vamos a usar este, por ejemplo, en caso de que sea 24 volts. ¿Sí? Cable de negativo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Podemos unir con este cable positivo acá. Este cable positivo acá. Y con el cable negativo acá. Y podemos poner, digamos, los potenciales, por ejemplo, el potencial positivo y el potencial negativo. Listo. Tenemos un botón de simulación, que es este botón de play. Le doy play, puedo simular el funcionamiento de este circuito eléctrico. ¿Sí? Si muevo o acerco el mouse, ¿sí? Se va a poner una manito y yo puedo, haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, puedo presionarlo y lo puedo liberar. Y puedo ver cómo el piloto se enciende. Si no me gusta el piloto, quiero que el piloto sea verde, bueno, lo puedo cambiar, supongamos a rojo. Si le quiero poner, no sé, H1, le pongo H1, como indicador de la lámpara. Si este le quiero poner, no sé, pulsador de marcha, vamos, pongo pulsador de marcha y listo. Y pongo play. Y se enciende el piloto rojo. Bueno, para los que no lo conocían, les recomiendo el uso de este software. Tienen un montón de elementos. Tienen contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Un contacto NA-NC, digamos, ¿sí? Un contacto simple inversor, un contacto con retardo de la conexión, bueno, esos son más específicos, bien eléctricos. Tienen pulsadores, pulsador normal abierto, normal cerrado, bueno, acá tienen un montón de objetos. En el caso de elementos de accionamiento tienen, bueno, la bobina de relé, tienen piloto luminoso, tienen timbres o bobinas o bocinas, zumbadores, tienen motores, pueden poner motores, por ejemplo, motor trifásico, ¿sí? También tienen motores trifásicos, tienen obviamente también contactores, ¿sí? Tienen obviamente el circuito de alimentación para esto, por ejemplo, línea, y neutros, vamos a hacer esto. Y acá tendrían
conexión de la línea. Y el cable verde amarelo. Y acá le sacamos la lamparita. Y le ponemos un contactor. Y le vamos a llamar K-M para que active el motor. Le damos play. Cuando sacamos la manito, se puede ver ahí que el motor titila y se indica el sentido de giro del motor. Cuando suelto, obviamente el motor se detiene. Bueno, era solamente para presentárselo, nosotros no lo vamos a usar. Yo lo muestro en Electrónica 2 porque parte, digamos, de las soluciones que tienen que hacer tienen que ver con la simulación de los circuitos, con PLC. Esto no lo usamos, nosotros usamos PLC. Relé programable no usamos. Bueno, presentado el software, el KDesimu, está disponible en el Google Drive, así que se lo pueden descargar y pueden empezar a jugar, porque es interesante como herramienta de simulación. Además ya le permite también armar la hoja, ¿sí? Con el rótulo y con el nombre y demás, así que queda como para una carpeta técnica. Bueno. Vamos al software, que es nuestro TINA, ¿sí? Que es el TINA industrial. Es el software de simulación de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos, ¿sí? Bueno, la idea es más o menos la misma, poner diferentes objetos, y editarlos, y empezar a hacer una simulación. No, ¿qué pasó? Bueno, aquí tenemos el TINA industrial, hay una versión gratis, digamos, pero tiene la mitad de los objetos, así que mucho no les va a servir. Bueno, acá tenemos fuente de tensiones continuas, fuente de tensiones alternas, voltímetros, amperímetros, resistores, potenciómetros, capacitores, ¿sí? Y en la parte de semiconductores tenemos una amplia gama de semiconductores, algunos veremos este año y algunos veremos el año que viene. Entonces, dentro de los semiconductores aquí tenemos el diodo, ¿sí? Este diodo. Ese es el símbolo electrónico del diodo. Ustedes pueden, si quieren, correr para cualquier lado, digamos, la descripción del dispositivo. Si hacen doble clic sobre él, pueden elegir el tipo de dispositivo que van a utilizar, según, digamos, los requerimientos, los usos. Por ejemplo, el 1N 4007, que ya hemos visto, creo que en la presentación. 7. ¿Sí? Es un diodo semiconductor que tiene 1000 volt de tensión de pico inverso. El 4001 tiene 50 volt, creo. Sí, 50 volt. Este es un parámetro importante, es la tensión de Zener, la tensión de pico inverso, la de breakdown. Y la corriente directa máxima, a ver, IF acá, 1 ampere. ¿Sí? Esos son los datos más importantes a tener en cuenta en un diodo rectificador, es un diodo común. La tensión de pico inverso, la tensión, como la tensión de Zener, y la corriente directa máxima. Vamos a poner ese diodo. 4007. Bueno, vamos a poner una fuente de tensión alterna. Lo podemos colocar a través de un transformador, si yo quisiera. A través de este transformador, ¿sí? Podría ser.
O podríamos directamente elegir una fuente de tensión variable como esta, entendiendo que esa es la tensión de salida de un transformador, ¿sí? La tensión del generador. Para configurar el generador hago doble clic, ¿sí? Y hago clic donde dice señal, signal, hago clic en los tres puntitos, y acá elijo el tipo de señal que le voy a aplicar, ¿sí? En este caso, una señal del tipo sinusoidal. Al elegir la señal sinusoidal, elijo la amplitud, supongamos, no sé, una tensión chica, pongamos 24 volts, de tensión máxima, no es la tensión eficaz, ¿sí? Fíjense que dice la amplitud A, es A, y A indica acá el valor máximo. Pero pongo 24, no me interesa demasiado el valor por ahora. La frecuencia y el ángulo de desfase. El ángulo de fase 0, es decir, que arranque desde 0, con una frecuencia de 50 Hz, frecuencia de línea, y una tensión máxima, no eficaz máxima, de 24 horas. Ok. Bueno, podemos unir esto con esto. ¿Sí? Me faltaría una carga, vamos a poner una resistencia, o un resistor. ¿Sí? Aquí tenemos el resistor. Para rotarlo, pueden usar el comando Control R en Windows. Y para rotar, si no, sí, acá, Control R. Rotar a la derecha, ahí podemos rotar el elemento, reitero, Control R, y si queremos enderezar esto, también podemos hacer Control R. Yo no sé cuál es el Control R en la máquina que tengo, así que por eso no lo hice así. Bueno, unimos los extremos, ¿sí? Perdón, acá no quedó unida. Unimos aquí abajo. Cada circuito, para poder simularlo, nos pide que le conectemos la referencia, hacia la Tierra. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un punto de medición, aquí en meters. Vamos a elegir este punto. Sería como una punta de osciloscopio. Ahí está. Vamos a medir el valor de la tensión de salida. Vamos a cambiarle la etiqueta, hacemos doble clic. Vamos a ponerle VODT, por ejemplo. O veo tensiones de output, ¿sí? Esto podría ser tensión de entrada. Y bueno, ahí tenemos. Podemos cambiar la R, digamos 24, dijimos 24 volt acá, y vamos a ponerle 22 ohm acá para cambiarlo, ¿sí? Doble clic sobre el elemento, ponemos el valor de resistencia, le podemos cambiar el nombre si queremos, ponemos R. Queda un resistor de 22 ohm de resistencia. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito rectificador de media onda, ¿sí? Y podemos ver cómo es la respuesta del sistema, es decir, cómo sería la forma de onda que tendríamos acá en la salida del resistor, entre el resistor y la Tierra. Entonces, para eso vamos a hacerlos. Vamos a ir a análisis, ¿sí? Y vamos a pedirle la respuesta en régimen transitorio. Bueno, entonces para eso vamos a pedir que la pantalla, sí, el display, digamos, arranque en 0 segundos y si nosotros usamos una frecuencia de 50 ciclos para ver una onda, serían 20 milisegundos. Entonces vamos a ponerle acá 60 milisegundos para que yo pueda ver 3 ciclos de la señal de entrada. ¿Sí? 3 ciclos de la señal de entrada. Si pongo 60 milisegundos, voy a ver 3 ciclos porque un ciclo completo de la onda de 50 Hz son 20 milisegundos. Okay.
Le damos OK acá, y bueno, ahí podemos ver, ¿sí? Ahí podemos ver la señal de entrada y la señal de salida. Vamos a ampliar un poquito esto. Fíjense un poquito ahí, hay una diferencia entre la señal verde y la señal marrón. ¿La pueden notar? Sí, profe. ¿A qué se debe esa diferencia? La resistencia, ¿no? La caída en el diodo. La caída en el diodo. Porque fíjate que el circuito, lo que yo estoy midiendo es la tensión en la R, ¿ves? Recordá que la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión del diodo más la tensión de la R. O sea que el de color verde es la tensión de la fuente. La tensión marrón es la tensión sobre la carga. ¿Sí? Y ahí estamos viendo los tres ciclos. ¿Sí? Podemos ver las curvas separadas, si ustedes quieren, vamos a View, curvas separadas, y ahí puedo ver aquí la señal de entrada, y aquí la señal de salida. Si quieren podemos poner un par de cursores, no sé, uno por acá y otro por acá. Sí. Y este cursor lo que me va a dar es el valor de la tensión y el tiempo en milisegundos o lo que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, acá, para la señal del tipo A, que es esta, ahí tenemos 2 milisegundos y una tensión de 14,11 volts. Y en la señal B, acá, tenemos una tensión de 18,58 volts a los 6,97 milisegundos. Entonces se puede ver acá cómo se recorta, se rectifica la señal de media onda, el semiciclo negativo. Obviamente si yo quiero graficar la tensión en el diodo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la gráfica de la tensión en el diodo? Si la tensión en el... ¿Se durmieron o están por ahí? Pensando, ¿Pero qué preguntó? Era ¿no sería la diferencia de las dos curvas? Claro, obvio. Y listo, claro. Esta es la tensión de entrada, esta es la tensión en la R, esta es la tensión de entrada, y la tensión en el diodo, ¿cómo va a ser? Así. Porque la suma de estas dos me tiene que dar esta. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, vamos otra vez al TINA. Bueno, entonces ahí podemos ver la forma de onda de la señal de entrada y la forma de onda de la señal de salida. ¿Qué característica tiene la forma de onda de la señal de salida, de la tensión en la carga? ¿Cómo es? Desde el punto de vista de la clasificación de la onda. ¿Cómo clasifican esa onda? ¿pulsante? Pulsante, bien. ¿Otra clasificación? Hay una que se va a la... Me pongo a 10 metros y veo qué tipo de característica tiene, ¿cómo es? Continua, digamos, positiva. Positiva, está bien. Otra, más evidente. Periódica. Periódica, muy bien, periódica. Esa onda es periódica, ¿sí? Esa onda es periódica. ¿La frecuencia de esa onda periódica cuál es?
La frecuencia 50 Hz. 50 Hz, la misma que de la señal de entrada, ¿sí? Ahora, si yo tengo una tensión periódica, ¿sí? En la entrada, que no es una tensión senoidal, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos en la entrada sí es una tensión senoidal, pero la salida no es senoidal, es una continua pulsante, pero es periódica. Y si es periódica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué análisis podemos hacer? Calcular, Serie de Fourier. ¿Cómo? calcular el valor eficaz. No, serie Calcular de el valor Fourier. eficaz podemos hacerlo, sí, está bien. ¿Qué más? Calcular el valor medio, pero ¿qué más podemos hacer cuando la onda es periódica? Hacer un análisis de Fourier. Muy bien, hacer un análisis de Fourier. Hagamos el análisis de Fourier porque ya que tenemos la posibilidad de tener un simulador, vamos a hacer el análisis de Fourier. Entonces vamos a ir a análisis, ¿sí? Y le vamos a pedir un análisis de Fourier, en serie de Fourier. Perfecto. Le vamos a pedir que nos traiga hasta el armónico número 16, ¿sí? Y vamos a considerar que las condiciones iniciales son 0, pongamos. Y que lo haga sobre B sub 0, o la tensión de salida. Le vamos a pedir que lo calcule. Bueno, ahí está, ahí lo calculó. Perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos el cálculo de las señales armónicas hasta la número 16. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esta es la tabla, es decir, hoy por hoy no lo tenemos que hacer con lápiz y papel. Hoy pensar en hacer esto con los simuladores que hay sería una locura, ¿no? Entonces vamos a pedirle que la dibuje, porque me parece más visual un gráfico que una tabla de valores. Entonces vamos a pedirle que la dibuje. Bueno, veamos. ¿Sí? Veamos. No le demos mucha importancia a la fase, pero sí veamos el ángulo. ¿Qué pasa en la amplitud? ¿Sí? Recordemos que el análisis de Fourier me permite ver cada uno de los armónicos en su amplitud y su ángulo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver acá? Y la mayoría está en la primera fase, la principal. ¿La principal cuál es? ¿Qué representa la tensión a frecuencia cero? Frecuencia de 50 50 Hz en este caso. No, es la componente continua, la de 0. Ah, Sería ok. el 1. La fundamental es la de 1. Eso Ok. serían 50 Hz. Pero esto, ¿a qué corresponde entonces? A la tensión continua, el valor medio de la tensión continua. ¿Sí? Tenemos acá una a 50 Hz, otra a 100 Hz, ¿sí? Es decir que van a empezar a aparecer frecuencias mayores a la frecuencia de la señal de entrada. ¿Sí? Aparece la componente de continua, que es la que yo quiero. Pero ahora, si yo rectifico, ¿quiero la de 50 Hz? No, pero aparece. Ahora, ¿quiero la de 100 Hz? No, pero aparece. Acá aparece algo muy chiquitito, pero aparece acá una en 200 y otra en 300. Ahora, ¿mi carga acepta ese tipo de frecuencia en la entrada? Lo que estoy diciendo es, Tengo que filtrarlo todo eso. cuando yo rectifico, ahora vemos eso, cuando yo rectifico, ¿sí? Cuando rectifico con el diodito, así, y hago el análisis de las tensiones, acá, ¿sí? Resulta que tengo una tensión de corriente continua, y tengo tensiones de diferentes frecuencias, es decir que en realidad lo que tengo acá en BO va a ser una tensión de corriente continua. En serie, una de 50 Hz. En serie, una de 100 Hz. En serie, uno de 150 Hz. En serie, uno de 200 Hz. Y así sucesivamente. Todo esto es BO/t. Donde yo lo que quiero es, ¿qué? Y bueno, yo lo que quiero es una corriente continua. Si yo rectifico para tener una corriente continua, no quiero
Una de 50 Hz, una de 100 Hz, una de 150 Hz y otra de 200 Hz. Esto quiere decir que si tengo tensiones de ese tipo, también tengo corriente de ese tipo. Es decir que por acá va a haber una corriente de continua. Por acá va a haber una corriente de 50 Hz. Por acá va a haber una corriente de 100 Hz. Por acá va a haber una corriente de 200 Hz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Es decir, que algo que nos ayuda en algún punto, que es colocar un diodo para quedarme con media onda, genera algo que no es deseado, que son las componentes armónicas en una carga que está preparada para ser de corriente continua. Imaginen si la carga fuera, por ejemplo, un capacitor, ¿no? ¿Qué pasaría? Y tengo una corriente de continua, que no pasaría nada. Tengo una corriente que sería de 50 Hz, no pasa nada. Pero cuando empieza a aumentar la frecuencia, ¿qué pasa? Baja la reactancia capacitiva. Si aumenta la frecuencia, baja la reactancia capacitiva. Es decir, que a la frecuencia de 200 Hz, digamos que el capacitor es como si fuera un cortocircuito. Y ese cortocircuito puede perforar el dieléctrico, ¿sí? Puede perforar el dieléctrico y puede hacer explotar el capacitor. ¿Preguntas? Bueno, yo en el aula virtual les dejé estos archivitos para que ustedes directamente los abran, ¿sí? Todos estos que están acá. Y vamos a ver algunos, vamos a abrirlos para rápidamente, ¿sí? Ustedes podamos sacar alguna conclusión. Vamos a abrir, a buscar en el escritorio, electrónica 1, convertidores de energía, por ejemplo, son todos monofásicos, ¿no? Porque acá en electrónica 1 vemos monofásicos y en electrónica 2 vemos rectificación trifásica y demás. Por ejemplo, este es un rectificador monofásico, media onda, con carga resistiva, con filtro. Ahí está. ¿Sí? Rectificador monofásico, con filtro y carga resistiva pura. Veamos cómo es la forma de onda cuando yo hago el análisis transitorio para ver como si fuera un osciloscopio. Bueno, ya me quedaron los 60 milisegundos. Vamos a calcular ahí. Bueno, ahí se puede ver lo que habíamos visto la otra vez de la carga y descarga del capacitor. ¿Se ve? Vamos a ver las curvas separadas. Ahí está. ¿Sí? Y se puede ver aquí la forma de onda de la tensión en la entrada y aquí la rectificación con el efecto del filtrado. Si aumento el filtrado, por ejemplo, vamos a poner acá 1000 microfaradios. Le damos análisis nuevamente. Fíjense que ya mejoró muchísimo. Perdón. ¿Sí? Ya mejoró muchísimo. Esto ya se aparece más a una corriente continua. Obviamente, si sigo aumentando el capacitor, voy a llegar a un momento que no vea tantos beneficios, ¿no? Entonces, y por ahí un capacitor de alta capacidad muy caro.
Entonces me tengo que quedar con lo que mejor me solucione el problema. Acá podemos ver y calcular, digamos, la tensión de Ripley, por ejemplo, entre el valor máximo y el valor mínimo acá. ¿Sí? Entre el valor máximo glacial y mínimo, el valle, podemos calcular la tensión de Ripley. Y eso es importante por el tema de la regulación y demás, para ver la variación de la tensión en la carga. Entonces tenemos acá 309,9 menos 287,73. Más o menos ahí se saca ese valor, ¿no? Bueno, y acá qué tensión puso. Puso una tensión alta, seguramente. ¿Eh? Sí. Ay, cerré el software. Vamos de vuelta. Sí, estaba rectificando 220, ¿no? 220 por raíz de 2 da 311,12. Es como si rectificara los 220 de la tensión del línea. Bueno, tienen la posibilidad, por ejemplo, si yo saco este capacitor, pongo por acá, no, perdón, dijo este capacitor acá, me equivoqué. Y tengo la posibilidad de a este elemento darle parámetros, es decir que puede cambiar su valor y me grafique una familia de curvas. Para poder hacer eso tengo que elegir este objeto, ¿sí? Que es una especie de resistor, ¿sí? Lo coloco aquí en el capacitor. ¿Sí? Y puedo elegir, acá por ejemplo, puedo elegir que arranque, supongamos, en 50 microfaradios, termine en 150 microfaradios y que me tome 5 curvas entre 50 microfaradios y 150 microfaradios. 50 microfaradios y 150 microfaradios. Y entre 50 y 150 microfaradios me grafique 5 curvas. Le doy OK acá. Ahí ya quedó parametrizado ese capacitor y va a tomar diferentes valores para que me dé diferentes gráficas. Hacemos un análisis transitorio, 60 milisegundos. Bueno, y ahí podemos ver la familia de curvas, los 5 casos, 1, 2, 3, 4, 5 casos, y se puede ver que cada vez que aumenta la capacidad, ¿sí? Esa curva viaja un poquitito para arriba. Podemos verlas en curvas separadas, ahí vemos desde el mayor Ripley hacia el menor Ripley. B01, B02, B03, B04, B05. Vamos a abrir otro, ¿verdad? Este que me interesa que veamos. El monofásico con carga inductiva. Con carga inductiva. O sea, la carga inductiva no es inductiva pura, tiene una parte inductiva y una parte resistiva. ¿Sí? Por ejemplo, sería armar un rectificador de media onda para ponerle a un contactor de 24 volts de corriente continua, por decir algo. O sea que esta carga que aparece acá, esta RL que aparece acá, sería la bobina del inductor y su resistencia eléctrica asociada, ¿no? Entonces estaría aplicando una tensión continua a una carga inductiva, no resistiva pura, inductiva, y tampoco inductiva pura. Carga inductiva. Veamos y hagamos el análisis para ver qué nos da. Bueno, fíjense.
En verde tenemos la tensión de entrada y... Un segundo, por favor. Perdón, decía que tenemos en verde la onda de la señal de entrada y en marroncito la onda de la señal de salida. Entonces vamos a ver las curvas separadas. Bueno, acá tenemos la senoidal, perfecto. Y acá tenemos la tensión de salida. Bueno, podemos ver que en la tensión de salida, ahora, aparece acá, vamos a graficar esto por acá. A ver, cuando se hace... vamos a ponerlo en 10 milisegundos, la mitad. 10 milisegundos. Ahí está. ¿Sí? Sería el eje 0 ese, ¿no? Entre 0 y 10 milisegundos, media onda, entre 10 milisegundos y 20, la otra onda. Bueno. Entonces, fíjense que al tener una carga inductiva, ahora aparece sobre la carga una tensión negativa. ¿No? Aparece una tensión negativa. ¿Sí? Aparece una tensión negativa. Y aparece acá, cuando se desconecta el circuito, una especie de lo que se llama transitorio, un transitorio hasta que se acomoda, y lo que pasa es que después va cambiando de valor. Pero bueno, olvidémonos del transitorio, este que aparece acá. Lo más negativo de esto sería esta tensión negativa, porque imagínense que si en vez de poner un contactor, dije, bueno, ponemos un motor, ¿sí? Ponemos un motor de corriente continua, que es una bobina básicamente, el motor giraría para un lado y después retrocedería porque acá la tensión es negativa, o sea, cambiaría de sentido, de giro. ¿Sí? Reiteramos, si el motor es de corriente continua, tiene acá una tensión positiva y acá una tensión negativa. Cuando le aplico una tensión en sentido contrario, invierte el sentido de marcha. Eso no es esperable. ¿Sí? Eso no se busca en un circuito donde va a tener una carga inductiva y se supone que la tensión que yo le aplico a la carga inductiva es una tensión de corriente continua. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque cuando la corriente circula en este sentido, desde la fuente hacia la carga, el inductor almacena energía. Pero cuando en este momento la tensión se hace cero, acá, la senoide pasa por cero, esto es un cortocircuito. Cuando la senoide pasa por cero, esto es un cortocircuito. Entonces, ¿qué hace el inductor? Bueno, aprovecha que no hay nadie entregando energía, ¿y qué hace? Devuelve esta energía, y hace este recorrido. Y se empieza a descargar el inductor, pero a través de la fuente y a través del diodo. ¿Por qué no lo hace por acá? Y bueno, porque está en inversa, ¿no? Entonces hace todo esto. ¿Sí? Es decir, que va a haber una circulación por el diodo, va a haber una circulación por la fuente, que sería lo más grave, y el diodo va a conducir más allá de los 180 grados. Eso es un problema, porque más allá de que la tensión sea negativa, el diodo sigue conduciendo y empieza a aparecer una corriente desde la carga, ¿sí?, hacia la fuente. Cuando la fuente se pone en cortocircuito, es decir, cuando pasa por cero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Entiendo. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, solucionamos esto con el diodo de rueda libre. Es decir, que a nuestra carga inductiva le vamos a poner en paralelo un diodo en inversa. De la misma manera, como vimos en el apunte, que el contactor tenía en paralelo un diodo polarizado en inversa. ¿Qué hace este diodo polarizado en inversa? Entonces, cuando la tensión en la entrada se hace cero, porque pasa por cero la onda sinusoidal, el inductor, en vez de hacer su recorrido por acá, como lo hacía antes, lo va a hacer a través del diodo este de libre circulación. Entonces va a permitir que
esa corriente no circule por la fuente y el diodo solamente conduzca 180 grados. Veamos cómo sería el circuito, perdón, el osciloscopio o la señal de salida con esta pequeña modificación, con el agregado del diodo de protección, diodo de rueda libre. Vamos al análisis, transitorio, 60 milisegundos, le damos OK. Y fíjense cómo desapareció ese pico negativo que teníamos acá y desapareció ese transitorio en la salida. Vamos a ver las curvas separadas. Vamos a ampliar un poquito más esto. ¿Sí? Y ahí tenemos una onda perfecta de rectificación de media onda, pero ahora con la carga inductiva. Obviamente seguimos teniendo los armónicos, porque eso no cambió para nada, ¿no? Seguimos teniendo esos armónicos. Pero bueno, para eso se usa ese diodo colocado en inversa en los circuitos que son inductivos. Pueden ser relés, pueden ser contactores, pueden ser motores o elementos de protección o elementos de conmutación, transistores que tienen en paralelo ese diodo de protección. Por ejemplo, veamos, a ver si puedo ver acá. Vamos a ver acá. Bueno, fíjense, en esta imagen tenemos un circuito para el control de un motor de corriente continua, ¿sí? Que utiliza estos elementos que son transistores, que son como llaves, y tengo en paralelo con las bobinas ahí unos diodos de protección, ¿sí? Estos transistores funcionan de tal manera que cuando este funciona, por ejemplo el 4, Q4, funciona Q3, entonces la corriente hace esto. Entonces el motor gira en un sentido. Y cuando funciona Q2 y Q5, la corriente hace esto, ¿sí? Y funciona en el otro sentido. Es decir, permite la inversión de marcha. A ver si hay algo un poco más potable. Bueno, este sería un esquema de llaves de cómo tendría que hacer para que el motor gire en un sentido, bueno, S1 y S4, entonces la corriente hace esto, gira en un sentido, después S3 y S2 y gira en otro sentido. Pero estas llavecitas se reemplazan básicamente por transistores trabajando como llave, que lo vamos a ver también en electrónica 2. Bueno, acá tienen el motor, ¿sí? Acá tienen el motor, que es la carga inductiva, y fíjense que cada transistor lleva su diodo de protección para que la corriente no circule a través de ese diodo de rueda libre y no circule por el transistor y lo queme. Esto que aparece acá se lo conoce como puente H. Puente H. Y el puente H, nosotros vimos un puente H de diodos en la parte de rectificación.
que bueno, aquí está, ¿no? Está aclarado, inclusive, una letra H por acá, una letra H por acá. La configuración de puente H es muy común, más en electrónica de potencia. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Todo bien. Bueno, entonces en este apunte tenemos acá, dice circuitos bajo estudio. Entonces la idea es que ustedes usen el software con los archivos que yo les pasé. Rectificador monofásico de media onda con carga resistiva, rectificación monofásico de media onda con carga resistiva y filtro, que vimos, monofásico de media onda con carga inductiva y de rueda libre, rectificador monofásico de onda completa, rectificador monofásico de onda completa con transformador de punto medio, los aspectos importantes que tiene que ver a través del software de simulación, es el régimen de funcionamiento de los semiconductores, la forma de onda, cómo es la tensión en la carga. No lo vamos a hacer calcular el valor medio, el valor eficaz, lo pueden sacar ¿sí? del software de simulación. Bueno, los contenidos armónicos y la tensión del ripple. A través de la tensión del ripple lo que se puede hacer es el cálculo del capacitor, que eso lo van a hacer en la guía de ejercicios, para saber qué capacitor le debería poner si yo necesito una tensión de ripple de tal. Les dejé también algo de información de fabricantes de semiconductores, básicamente para que se familiaricen con con los términos, ¿sí? con las siglas. ¿Sí? Acá aparece corriente directa, tensión directa, corriente inversa, tensión inversa. Bueno, acá aparecen todas las definiciones, algunas vamos a ver, algunas no, todas las que fuimos viendo. Bueno, acá están detalladas, el material está en inglés, es lo único. ¿Qué más? Vamos a ver el aula. Bueno, vamos a repasar un poco el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Que ya está disponible. Lo tienen en la página web, bueno, en aula virtual. Dice, para el siguiente circuito, y considerando que el diodo posee una barrera de potencial de 0,7 volt, o sea que esa va a ser nuestra BF,
y una resistencia interna de 0,23 ohm, determinar la intensidad de corriente y la tensión en la carga, la tensión y potencia del diodo, un diagrama de corriente versus tensión, graficar la recta de carga estática y el punto Q correspondiente al circuito. Recuerden que cuando el diodo es alimentado, en este caso con una fuente de tensión continua, circula corriente por él, es decir, que si circula corriente por él, le podemos asociar a él una determinada resistencia eléctrica. Entonces, podemos hacer este análisis. ¿Sí? De tener un diodo, ¿sí? Ese es un diodo real, un diodo real, y un diodo real se arma con un diodo ideal más su resistencia interna. Este diodo que está acá es un diodo ideal. Y esta resistencia es la resistencia estática del diodo, ¿sí? La que habla del trabajo práctico. Obviamente que si circula corriente por el diodo, tiene que tener sí o sí una resistencia eléctrica. No hay manera, y va a disipar energía en forma de calor. Es decir, que ese diodo va a levantar temperatura. Si la temperatura que levanta ese diodo supera la máxima temperatura admisible, se funde. Así de sencillo. Así de simple. Bueno, entonces dice, para el siguiente circuito, considerando que el diodo posee una barrera de potencial de 0,7, ¿sí? Es la tensión de umbral, y una resistencia interna de 0,23 ohm, determinar la intensidad de corriente y la tensión en la carga. Se da la fuente de tensión, se da la característica del diodo y su resistencia interna, se da la resistencia de carga. Se entiende que el amperímetro tiene resistencia interna 0 y el voltímetro tiene resistencia interna infinita. ¿Okay? Bueno, acá, en este caso tienen un diodo emisor de luz. La idea es que saquen los datos de la hoja de datos. Se desea encender un LED con el siguiente circuito, un circuito simple, está alimentado con 12 volts, determinar el valor comercial de la resistencia necesaria para conseguir la iluminación adecuada. Obviamente cuando ustedes calculan la resistencia eléctrica, le va a dar un valor, por ejemplo, 11. Bueno, pero 11 no existe comercialmente, existe 11 o 12. Y ahí van a tener que tomar la decisión si le voy a colocar 11 o 12, ¿y por qué? ¿Sí? El ejercicio número 3 dice determinar la recta de carga estática para el circuito, para el siguiente circuito con diodo Zener. Entonces lo que buscamos acá es estabilizar la tensión en el punto BZ colocando el diodo Zener. ¿Sí? Se conoce la tensión, se conoce la resistencia, el amperímetro va a indicar la corriente del amperímetro, y acá tenemos el diodo Z. Lo bueno de esto es que ustedes pueden simular con el software TINA y ver si hay alguna discrepancia con los cálculos que ustedes hacen. El ejercicio número 4, bueno, aquí tienen un regulador de tensión, tiene una tensión BI que es variable, ¿se ve? Puede ser 12 más menos 1 volt, una resistencia de carga fija, es decir, tenemos una tensión de entrada variable, y tenemos el valor de la carga, tenemos el diodo Zener, las impedancias de estos amperímetros es 0, y bueno, hay que determinar el valor de R, obviamente, para que el circuito regule la tensión de salida. En el valor de este que va a ser 9,1 volt. Para el circuito estabilizador de tensión de la figura y los datos indicados, determinar el rango de valores de RL que permiten al Zener mantener su tensión nominal estable con una tensión de entrada fija de 50 volts. Bueno, entonces ahora la idea es tener acá una carga variable, para que la tensión permanezca
constante. En el circuito número 6, dice, para el circuito estabilizador de tensión de la figura y los datos indicados, determina el rango de valores de BI, o sea, ahora la incógnita es BI, que permiten mantener al Zener su tensión nominal estable con una carga RL fija. Le damos la R de serie, la R que absorbe, digamos, las variaciones de tensión, el diodo Zener la carga, y ustedes tienen que determinar el valor, el rango de valores de la tensión de entrada. En el ejercicio número 7 dice, para un rectificador de media onda excitado con una tensión senoidal de 10 volt, eficaces a 50 Hz y en cuyo diodo se produce una caída de tensión de 0,7, ¿cuál será, para los siguientes casos, el valor de la tensión media sobre la carga de 1 kΩ? Circuito con filtro, con filtrado ideal, con entrada del tipo capacitivo. Estas cuestiones las van a aclarar bien cuando hagan la parte de los ejercicios. Ejercicio número 8, dice, para un rectificador de onda completa con carga resistiva, ¿sí? Calcular la tensión eficaz y la tensión media en la carga R1. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tensión eficaz y la tensión media en la carga? Recuerden que la tensión eficaz y la tensión media son dos valores de tensión conceptualmente diferentes. Si no lo recuerdan, bueno, agarremos los libros que no guarden. Un ejercicio para que ustedes dibujen un circuito. Dibujar el circuito y bueno, dice qué capacitor, esto es lo que yo lo comentaba, qué capacitor seleccionaría para lograr un valor de rizado de 1 volt pico a pico. Bueno, gente, veo que no hay dudas sobre la ejercitación, nadie la vio y bueno, no hubo tiempo, no hay problema. Después veremos cuando hacemos la clase de ejercicios, vayan instalando el software, vayan viendo los ejercicios, vayan haciéndolo, que en algún momento vamos a tener, cuando arregle con Tomás, una clase de ejercitación para que vean este tema. ¿Ok? ¿Y qué fecha tenemos para entregar el TP, profesor? ¿Cómo? ¿Hasta qué fecha tenemos para entregar el TP? No se entrega el TP. Ah, ok. Los trabajos prácticos no se entregan. Los trabajos prácticos son trabajos o ejercicios para hacer, donde la responsabilidad está dentro de cada uno, ¿sí? Ya son todos grandes y cada uno sabe lo que tiene que hacer. No se exige por ahora, digamos, la entrega de ejercicios. Sí, seguramente va a haber la clase que viene un cuestionario para que ustedes completen por el aula virtual, porque ya terminamos este tema, y antes de arrancar el siguiente tema, voy a hacer una especie de 10 preguntas que tienen que completar a través del aula virtual, y que va a quedar como registro, y me va a servir a mí para ver si algún tema fue mal explicado, si algún tema no se entendió del todo, si los conceptos que yo quise transmitir no llegaron bien, porque o los dije mal o se entendió mal. Entonces me va a servir como realimentación de lo que se hace normalmente en la clase. ¿Ok? Perfecto. Es un lazo cerrado las clases. Claro, la idea es que cuando se termine un tema haya una especie de realimentación, un lazo cerrado, exactamente. Unas preguntas, no complicadas, pero sí que me permiten a mí ver en qué por ahí el mensaje no llegó claro. ¿Sí? Si yo hago una pregunta, entiendo que esa pregunta tiene atrás un concepto y quiero ver si ese concepto está bien o no. Si hay que reforzarlo o hay que retocarlo, se retoca para poder seguir.
Y es una manera que también ustedes vayan siguiendo regularmente la materia y no se duerman, porque el año pasado pasó que hubo mucha deserción en la materia por diferentes motivos. La pandemia, no pudieron seguir las clases, a veces no hay un compromiso de ir a la facultad y tampoco hay a veces un compromiso de conectarse a la clase. Yo no paso lista en las clases, si están, no están, no digo que no es lo mismo, digamos, pero no les va a bajar el pulgar o subir el pulgar si están o no están en la clase, pero sí le va a bajar y subir el pulgar a otro tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Sabemos que cada uno puede vivir una situación particular, personal diferente, complicada, entonces no tomamos asistencia, no exigimos con los trabajos prácticos, tenemos los cuestionarios, pero la realidad pues muestra que muchos dejan la materia, porque la materia tiene una rigurosidad matemática o técnica que requiere de ustedes que sepan de todas las materias que están entre primero y tercero. No por eso, digamos, por eso la materia está en cuarto, porque se necesitan conceptos de matemática avanzada, de lo que es Fourier, ¿sí? Y a veces, como las correlativas son muy débiles, ustedes pueden no cursar esa materia y se pierden parte interesante de la materia, ¿no? Parte jugosa de la materia. Pero bueno, gente, si no hay más consultas, si yo tengo alguna novedad, se la voy a pasar por el aula virtual. Si no hay más consultas, por hoy dejamos acá. Queda una hora de clase. Yo pretendo que en esa hora de clase ustedes se pongan a hacer los ejercicios, instalar el software, bajarlo por lo menos, ver qué dificultades tienen, empezar a ensayar los circuitos, empezar a jugar, porque no tenemos tiempo de laboratorio, tiempo de clases de ejercicios, porque de una tira de, no sé, 10 problemas, por ahí no se pueden hacer todo en 3 horas. Entonces, necesitamos que ustedes hagan los ejercicios y nos pregunten básicamente cuáles son las dudas. Porque si no, el tiempo no da. La semana que viene ya arrancamos con transistores y es un tema largo. Igual le vamos a dedicar una clase a hacer la parte de ejercicios, pero si viene Tomás, el ayudante, y le plantea, bueno, con este ejercicio hay dudas, no, a la media hora se terminó la clase. Y no creo que eso sea lo mejor para ustedes. Así que bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta para terminar? Si no, dejamos acá y empezaremos la semana que viene con otra cosa. Una consulta, profesor. ¿El video de la primera clase se encuentra subido al aula virtual? Sí, ya lo subí, creo, a ver. Porque no lo estoy encontrando. En el Drive está lo del aula El virtual. Drive, sí, siempre va a estar en el Drive. Ah, perfecto, gracias. Profe, el archivo que pasó por WhatsApp, en mi caso me sigue tirando error cuando lo descargo. No sé si alguno pudo instalarlo. Hay alguien que me preguntó y se lo mandé por WhatsApp y me dijo que lo pudo Sí, soy yo. Si tenés Windows 10, tenés que desactivar el antivirus de Windows. Me parecía, sí, algo de la configuración me tenía que tocar. Bueno, Sí. después pruebo. Ok, acá tienen los videos de la clase de este año. Esta es la clase pasada, va a quedar la clase de hoy. Tienen las clases del año pasado. Y acá en videos extra explico cómo hacer la instalación del TINA y cómo instalar otro software. Lo que no me acuerdo si les puse es el software de... Ah, sí, acá está el KDSIMU, versión 3. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra consulta? No, a ver, pues ya por mi parte no. Bueno, gente, entonces estaremos dejando acá. Traten de, bajar la guía, o imprimirla, o tenerla siempre a mano, empezar a hacer los ejercicios, anotar las dudas.
bajen el software, que lo vamos a usar durante todo el año. Profe, yo una pregunta, porque yo es la primera clase que estoy. Escuché que hay un grupo en Telegram también o WhatsApp. No, WhatsApp. WhatsApp, solamente WhatsApp. Está bien, ya me uní. Listo. Sí, no, un solo grupo, porque ya manejar dos grupos ya sería. No. No sé, seguro. Bueno. Listo, gente. Si no hay más nada, se pueden ir desconectando y nos veremos, si Dios quiere, la próxima clase. Buenas noches, Perfecto, profe. buenas Un noches. abrazo. Buenas noches. Para todos.